Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ahora continuamos con la siguiente parte de la clase que son las enfermedades respiratorias restrictivas. ¿Sí? Vamos a tener varias patologías respiratorias y las vamos a clasificar en dos grandes familias. Primero vamos a ver las restrictivas con respecto al ingreso o regreso del aire y después vamos a tener las obstructivas que engloban todas las que están dentro del POC. ¿Sí? Pero vamos a ver ahora primero las restrictivas. Comencemos. Bien. La neumonía, ¿sí? Entiéndase que es la inflamación del parénquima pulmonar que afecta a los bronquiolos respiratorios y a los alveolos en la parte más terminal del árbol bronquial. Su causa principal es infecciosa, debida principalmente a bacterias, a virus o a hongos, o una causa no infecciosa que es o por aspiración o por inhalación. Entiéndase que la neumonía sí es una inflamación, una respuesta inflamatoria del parénquima pulmonar más distal, que afecta a los bronquiolos respiratorios y a los alveolos. Las principales causas eh, para la neumonía tenemos la nosocomial, la social y la oportunista. La nosocomial tenemos el Streptococcus pneumoniae, a Mycoplasma pneumoniae, a el Haemophilus influenzae, la Chlamydia pneumoniae y la Legionella pneumonia. Y fíjense que son todos bacterias, ¿sí? Microorganismos que tienen en el nombre la patología que hacen. Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Van a provocar neumonía. Después tenemos el Staphylococcus aureus, a la Pseudomonas aeruginosa, a la Klebsiella pneumoniae y a la Escherichia coli. Y después en la parte oportunista tenemos al Pneumocystis carini, a la Mycobacteria de la tuberculosis, al citomegalovirus, las micobacterias y a los hongos. Y estos últimos son más oportunistas. ¿Qué quiere decir? Que encuentran la oportunidad, encuentran una ventana de baja defensa y provocan la enfermedad. Fisiopato. La vía más habitual es la aspiración de secreción. Los gérmenes se inhalan tras ser liberados al toser, estornudar o hablar, ¿sí? Por personas portadoras o personas enfermas que al toser, estornudar o hablar dispersan los gérmenes en el ambiente y como quedan suspendidos, una persona sana los puede aspirar y contraer la enfermedad. El agua contaminada también, si el agua aerolizada que esté contaminada también se puede inhalar y es una vía de contagio, pero las bacterias llegan hasta el pulmón por una vía hematógena desde otra infección. Puede haber un foco infeccioso en otra región distal o cercana a los pulmones. La infección viaja por la sangre y termina llegando a los pulmones. ¿Sí? Estas son las tres grandes causas, o las dos grandes causas que causan la neumonía. Siguiendo con la fisiopata, entonces, el proceso es gérmenes invasores que llegan hasta los pulmones, de los pulmones llegan hasta los alvéolos, especialmente, si la parte más distal, más interna de los pulmones, y una vez que llega a los alvéolos provoca una respuesta inflamatoria e inmunitaria muy, muy potente. ¿Sí? Se reclutan todas las células inmunitarias van al foco infeccioso y hay una respuesta inflamatoria importante. Ocurre lo que se conoce como respuesta antígeno-anticuerpo, más las endotoxinas liberadas por estos gérmenes durante el proceso de ataque que tienen los glóbulos blancos que liberan endotoxinas y la respuesta antígeno-anticuerpo. Toda esta reacción, todas estas endotoxinas, toda la respuesta antígeno-anticuerpo, todo esto actúa y provoca lesiones en la mucosa bronquial y alveolar, y la respuesta final es una inflamación con edema y congestión vascular. Entonces, ingresan los gérmenes, llegan hasta los alvéolos, se provoca una respuesta inflamatoria e inmunitaria muy grande. Por esta respuesta inflamatoria e inmunitaria ocurre lo que es la reacción antígeno-anticuerpo, son liberadas endotoxinas por parte de los gérmenes,
Todo esto causa una lesión en las mucosas bronquial y alveolar y termina provocando una respuesta inflamatoria con edema y congestión vascular. Por lo tanto, los alvéolos terminan ocupados por estos restos infecciosos y este exudado, producto de la degradación de las bacterias, lo cual va a dificultar la ventilación y el intercambio gaseoso. Toda la reacción inflamatoria, toda la respuesta inmunitaria terminan lesionando la mucosa bronquial y alveolar, ocupando los alvéolos por restos infecciosos, reexudados y demás, todo lo que dificulta la ventilación y el intercambio gaseoso. Hay 4 patrones distintos en los cuales se puede llegar a presentar la neumonía. La neumonía lobular, la bronconeumonía, la neumonía intersticial y la neumonía miliar. Común denominador es un proceso patológico y la localización anatómica y las manifestaciones varían según el germen que la cause. O sea, cuál de todos los bichos que vimos al principio es el causante de la neumonía, ¿sí? Pero las 4 presentaciones de la neumonía son la neumonía lobular, la bronconeumonía, la neumonía intersticial y la neumonía miliar. Vamos por partes entonces. La neumonía lobular afecta a todo un lóbulo pulmonar. En las fases más precoces, más tempranas, no hay una respuesta inmunitaria muy activa. Sí se localiza la infección y les empieza a atacar, pero es una respuesta inmunitaria mínima. Y las bacterias se diseminan porque se empieza a acumular este exudado, esta respuesta de estos desechos de la respuesta inflamatoria, se empiezan a acumular y las bacterias se encuentran en ese lecho algo ideal para reproducirse. De vuelta, ocurre una respuesta inmunitaria e inflamatoria que lleva a una colección. Colección entiéndase como que se junta, ¿sí? Eritrocitos y neutrófilos, células epiteliales lesionadas, fibrina, todo esto se empieza a juntar, a acumular dentro de los alvéolos, de vuelta por respuesta, por consecuencia de la respuesta inmunitaria e inflamatoria, y todo termina formando un exudado purulento con neutrófilos y macrófagos, con células blancas ahí adentro. Los alvéolos y los bronquiolos se llenan de este exudado purulento, de células sanguíneas, fibrina, restos de bacterias, y si la neumonía avanza, no tiene un tratamiento oportuno, ocurre lo que es la consolidación o solidificación del tejido pulmonar. Este tejido pulmonar que antes era sano, producto de la neumonía, se empieza a solidificar, empieza a ser reemplazado por otro tipo de tejido que deja de ser funcional. Entonces termina formando como ¿sí? El término es consolidaciones, ¿sí? De tejido duro, no funcional, que no realiza intercambio gaseoso. Eso significa no funcional, no realiza intercambio gaseoso. Entonces, esa es la peor consecuencia de la neumonía. Se pierde la capacidad del intercambio gaseoso del tejido pulmonar. Con la bronconeumonía se afectan las partes declives del pulmón, o sea, las partes más bajas del pulmón. Cuando uno ve una placa de tórax de un paciente con una bronconeumonía, se encuentra de vuelta esta consolidación, esta solidificación del tejido pulmonar, pero aparece en forma de parches. Si uno ve la placa, aparecen como si fueran parches, o sea, parece diseminado por todo el campo pulmonar, pero el exudado queda limitado a los bronquios y bronquiolos que tienen menos edema y congestión alveolar, comparados con la neumonía lobular, ¿sí? La bronconeumonía se va a presentar o se va a ver mejor en aquellos bronquiolos que no tuvieron una respuesta inflamatoria tan intensa como los que tuvieron en la neumonía
En la neumonía intersticial, como el nombre lo dice, esta respuesta inflamatoria va a afectar al intersticio, a las paredes alveolares y al tejido conjuntivo del árbol bronquial. En la placa se va a ver como unas zonas parchadas o difusas. Según los linfocitos, las células plasmáticas y los macrófagos se van infiltrando a través de los tabiques alveolares. Y en la neumonía intersticial, los alvéolos no contienen exudado, pero se revisten de membranas hialinas ricas en proteínas, lo que les dificulta el intercambio gaseoso. De vuelta, el resultado final de la neumonía intersticial es dificultar el intercambio gaseoso. No por acumulación de exudado, sino porque se forma una membrana hialina que interfiere en el intercambio gaseoso. Que la neumonía miliar existen múltiples lesiones inflamatorias bien delimitadas por diseminación patógena a través de la sangre. Entiéndase, en la neumonía miliar yo voy a ver varios focos o puntos de lesión, que es a donde la bacteria llegó a través de la sangre. En especial la neumonía miliar se da más en personas que tienen una inmunodeficiencia o el sistema inmune comprometido y puede producir, la neumonía miliar puede llegar a producir lesiones en el tejido pleural. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la neumonía? Neumonía lobular, es tos productiva, purulenta o rojiza, o sea, tos que provoca moco, mucho moco, y este moco puede llegar a ser purulento, o sea, que tiene restos de pus, o rojiza, que es sangre que viene de algún capilar que estuvo comprometido por culpa de la infección y se está volcando la sangre a los espacios respiratorios y termina saliendo en la tos, en la tos productiva. Dolor torácico tipo pleurítico es un dolor muy característico, muy punzante, que dificulta la respiración. Disminución de ese murmullo vesicular y de los crepitantes en la zona afectada. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que son los murmullos vesiculares y los crepitantes? Bueno, hay una disminución del murmullo vesicular y los crepitantes. Puede aparecer disnea y cianosis como una etapa más tardía, sí, pero la disnea siempre va a estar presente. Y la neumonía lobular cursa con escalofríos y fiebre. El paciente va a estar febril en la neumonía lobular. En la bronconeumonía se va a presentar tos que puede llegar a ser productiva, pero no en todos los casos, pero sí predomina la tos. Presentarse crepitantes, pero van a ser crepitantes aislados, bien localizados, siempre contralateral, más en un lóbulo que en otro. Una mínima disnea o dificultad respiratoria, el paciente puede respirar, pero hay un principio de disnea, y el paciente en la bronconeumonía cursa con febrícula. No llega a tener episodios de fiebre como en la neumonía lobular, pero la bronconeumonía cursa con febrícula. Siguiendo con los signos y síntomas, hay, vieron, según los gérmenes que habíamos visto en el principio, había diferentes agentes causales. Una es la legionela, que es la que provoca precisamente la enfermedad de los legionarios. Con tos seca, disnea, escalofríos, fiebre. El paciente cursa con un malestar, una cefalea, confusión, llegando hasta la anorexia y la diarrea. Y termina el cuadro con mialgias y artralgias, dolores musculares y articulares. ¿Qué es la enfermedad de los legionarios? ¿Qué son los legionarios? Esto en teoría lo habrán visto en historia, en la secundaria, pero los legionarios son los mercenarios que se contrataban para ir en la antigüedad, ¿sí? Ir a ocupar fuertes
desierto principalmente o en territorios inexplorados, eh, formando legiones. Y de ahí viene el nombre, legión. Pero bueno, nada, si no, fíjense, busquen lo que son los legionarios, se lo van a entender mejor. Me interesa más que sepan qué es la enfermedad de los legionarios. ¿Por qué se llaman así? Porque precisamente en los legionarios es donde surgió esta enfermedad. La con tos seca, disnea, escalofrío, fiebre y demás. La neumonía primaria atípica, que cursa con tos seca no productiva, el paciente presenta fiebre, cefalea, mialgias y artralgias predominantes. Acá hay sí presencia de dolor muscular y articular. Y en el caso especial de la neumonía viral, el paciente cursa con tos seca y los síntomas son similares a los de una gripe. Especial cuidado cuando el agente causal es un virus. En el resto de los cuadros de la neumonía lo causa una bacteria. Por lo tanto, al paciente, si la causa es una bacteria, se le va a indicar antibióticos. Después los vamos a ver cuando vemos farmacología respiratoria. Pero si es una neumonía viral, no se administra antibiótico cuando el agente causal es un virus. Eso les quede claro. ¿Sí? Y la neumonía por neumocistis es otro de los agentes causales. Presenta tos seca, taquipnea, disnea, una dificultad respiratoria importante y de vuelta cursa con fiebre. Pero estas son las otras manifestaciones clínicas que puede llegar a presentar la enfermedad de los legionarios, la neumonía primaria típica, la neumonía viral y la neumonía por neumocitis. ¿Cuáles son las complicaciones a las que llega la neumonía? Neumonía por neumococo suele resolverse sin complicaciones, caso que deriva en una pleuritis, pero son poquitos. En las neumonías por Staphylococcus aureus provoca necrosis, abscesos y empiema o derrame pleural. O sea, necrosis del tejido pulmonar, abscesos y empiema o derrame pleural. Estas complicaciones las vamos a ver en quirúrgica, pero sepan que el empiema es pus en sangre. ¿Sí? Puede llegar a provocar absceso pulmonar en una zona local con necrosis en la que se empieza a formar pus dentro del propio pulmón. Ocurre pérdida de peso, malestar, sudoración, sobre todo nocturna, fiebre y tos productiva. El esputo es maloliente y el paciente se va a quejar de que el moco, cuando expectora, le deja un mal sabor de boca. No es que el paciente prueba, ay, qué rico mi moco. No, cuando le expectora, le queda un mal sabor de boca. En el acceso pulmonar, la rotura hacia una vía aérea de mayor calibre se traduce en una gran cantidad de esputo purulento. Al haber tanto moco acumulado generando presión y es tanta la fuerza que hace con esta tos para sacárselo de encima que puede llegar a provocar la rotura de una vía aérea en la cual se va a volcar todo este contenido purulento. Y en el empiema, le decía, es una acumulación de exudado purulento en la cavidad pleural, llega a la cavidad pleural. ¿Cómo voy a identificar el empiema? Lo voy a ver en una placa de tórax o en una tomografía se ve el empiema, la acumulación de pus. Y el tratamiento en el empiema es realizar una toracocentesis para eliminar estos exudados. Sepan que este es el tratamiento para el empiema. ¿Qué es una toracocentesis? Lo vamos a desarrollar netamente en quirúrgica. Sepan que se hace un drenaje especial a este paciente comprometido al final respiratorio para drenarle este pus de la cavidad pleural. Después pasamos a lo que es la neumonía por aspiración.
¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, la neumonía por aspiración es que el paciente aspira contenido que no debería llegar a la vía aérea. Más allá de que sea con germen o no, pero es algo que llega a la vía aérea y no debería ser. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Cirugías o intervenciones de urgencia. Pacientes que tengan una depresión de los reflejos tusígeno y nauseoso. De vuelta, la tos es un reflejo, la náusea y los vómitos son un reflejo. Entonces, depresión de los reflejos tusígeno y nauseoso, alteraciones en la deglución, pacientes ancianos quirúrgicos, paciente que esté sometido a una nutrición enteral mediante una sonda nasogástrica o gástrica, y los vómitos no siempre son evidentes, ¿sí? Puede haber regurgitación por reflujo, eh, o, en el peor de los casos, una regurgitación silente en los pacientes que están inconscientes. En el paciente inconsciente hay una ligera regurgitación, vuelve el contenido del estómago a la boca, de la boca del glúteo y puede llegar a ser aspirado hacia la vía aérea. Bueno, este contenido provoca la neumonía. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Menor uso de fármacos preoperatorios, que esto lo vamos a terminar de dar la vuelta de rosca cuando estemos en quirúrgica. Fomenta la eliminación del anestésico del cuerpo, de vuelta lo vamos a entender mejor cuando estemos en quirúrgica, la parte del despertar de una cirugía, en el postoperatorio. Prevención de las náuseas y la distensión gástrica, sí, en el caso de que el paciente esté con nutrición enteral por sonda. Y acá viene lo más importante. La neumonía por aspiración suele causarse porque el contenido del tubo digestivo pasa a la cavidad pleural, perdón, pasa al árbol bronquial, llega a la parte respiratoria. Ese pH gástrico, que es muy ácido, causa una respuesta inflamatoria intensa cuando se aspira, que es lo que va a generar este edema pulmonar y la insuficiencia respiratoria. De vuelta, la neumonía por aspiración suele ocurrir porque el contenido gástrico es aspirado a la vía aérea. Este contenido gástrico, que es muy ácido, causa esta respuesta inflamatoria que termina desarrollando la neumonía. Las complicaciones más comunes de la neumonía por aspiración son los abscesos, las bronquiectasias, que son dilataciones crónicas de los bronquios y los bronquiolos, y en el peor de los casos, si es mucho el ácido que fue deglutido, o perdón, que fue aspirado, llega a la gangrena del tejido. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la neumonía? Antibiótico-terapia, ¿sí? En el caso de que estemos hablando de que es una neumonía bacteriana, en el caso de una neumonía bacteriana, sí, le voy a dar antibióticos. ¿Cuáles? Claritromicina, acitromicina o eritromicina. Fíjense que todos terminan en cina. Claritromicina, acitromicina, eritromicina, o si quieren ir un poquito más fino, todos terminan en tromicina. Pero con medicina les va a sonar mejor, ¿sí? Cuando veamos antibióticos los voy a volver a ver a esto, los voy a volver a mencionar y cuando yo les diga la claritromicina, ¿en qué patología se va a dar? Ustedes tienen que decir neumonía, muy bien. Además de la claritromicina, la citromicina y la eritromicina se suele dar penicilina o cefalosporinas de segunda o tercera generación y en casos más graves la ciprofloxacina. A esta antibioticoterapia se le suele sumar los broncodilatadores y oxigenoterapia, que eso lo vamos a ver cuando vemos fármaco respiratorio, y fisioterapia torácica, enseñarle al paciente a toser, a respirar. Se le va a realizar drenaje postural para ayudarle a eliminar este moco denso, purulento, que está dentro de la cavidad pulmonar, ¿sí? Está dentro de la cavidad alveolar. De vuelta. Si la neumonía es bacteriana, se da antibiótico-terapia. Si es una neumonía viral,
tratamiento de sostén, no se administra antibióticos cuando es un virus, y es una neumonía aspirativa, se trata la respuesta inflamatoria y se previene esta aspiración estando más atento al paciente, rotándolo o cambiando la posición. Listo. Y con esto ya termina la clase, por lo menos la clase de neumonía. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Hay muchos temas de esta clase que los voy a volver a repasar, pero bueno, nos vemos si Dios quiere en la próxima. Mucha, mucha suerte.